año 1968 en la Ciudad de México, había hablado de esta anécdota hace un tiempo, en la Ciudad de México se celebró las Olimpiadas las Olimpiadas Mundiales. Dentro de ese proceso hubo la carrera, que era una carrera extraordinaria. Todos los competidores eran gente sobresaliente. Para tú poder estar en las Olimpiadas tienes que serlo. Y me llama la atención que dentro de ellos había un africano que corría descalzo. No tenía ningún tipo de zapatos, de calzado. Y había otro favorito que era el japonés. Todos eran grandiosos. Pero también estaba John Stephen Aguirre. Y John Stephen Aguirre comienza a correr cuando se hace el disparo. Y cuando se hace el disparo, todos comienzan a correr con gran velocidad, pero también con gran resistencia, porque era la carrera de resistencia. Dentro del proceso, John tropieza con una piedra y cae muy gravemente en el suelo, al punto en que se disloca la rodilla. Su hombro también es muy maltratado y se hace varias laceraciones que comienza a sangrar. Todos los competidores le pasan por el lado, ya no tiene esperanza. Pero dentro del proceso John se levanta, hace algún tipo de torniquete con algún vendaje improvisado y John continúa avanzando hacia la meta. Los primeros comienzan a llegar. Como muy bien mencioné, el africano era el favorito y llega. El japonés le sigue detrás y continúan llegando todos los competidores, pero 1 hora y media después, John Stephen Aguirre aparece. Y toda la delegación de su país, de su nación, de Tanzania, comienza a aplaudir luego de la coronación. Ya había pasado el tiempo de la coronación, ya todos los medallistas habían sido reconocidos, pero la delegación comienza a aplaudir, aunque ya todo se había acabado. De momento, algunos reporteros que quedaban en el área comienzan a fotografiar a John y comienzan a hacerle unas entrevistas mientras lo están preparando para llevarle al hospital de emergencia. Y le dice uno de los reporteros, le pregunta: oye John, ¿por qué no te rendiste? ¿Por qué no tiraste la toalla? ¿Por qué no lo dejaste todo? Y John establece, dice, le contesta con otra pregunta. Le dice: oye, ¿sabes dónde es Tanzania? El reportero muy honestamente le dice: no, con honestidad no sé dónde es Tanzania. Tanzania queda a unas 30.000 millas de distancia de este lugar. Pero mi país no me envió para comenzar una carrera. Mi país me envió para culminar una carrera. Muchos de nosotros en nuestra vida nos rendimos en el camino. ¿Y por qué nos rendimos? Porque muchos de nosotros a veces estamos empoderados, pero no apoderados de una palabra. Recibimos palabras, y los que llevamos unos años en el Evangelio recibimos palabras de todas clases. Josué capítulo 6 es una expresión, es un capítulo que algunos que llevamos tiempo en el Evangelio lo hemos escuchado en muchas ocasiones. La expresión: esfuérzate y sé valiente. Muchos la conocemos, ¿no? Dentro de ese proceso nosotros vamos al libro de Josué y nos damos cuenta que el libro de Josué es un libro extraordinario, porque el libro de Josué es un libro de conquistas. Es luego del libro de Éxodo, en donde ellos salen del exilio de Egipto, de la esclavitud de Egipto, hacia el desierto. Y cuando ya están a punto de llegar a la tierra prometida, se dan a la tarea de una situación, o hay un gran reto por delante. Es que se están enfrentando a una ciudad que está totalmente amurallada. Dicen los expertos en historia que esta ciudad las murallas eran tan impenetrables que la gente podía dormir dentro, hacían viviendas dentro de las murallas. Eran tan grandes, eran tan altas que se hacían viviendas dentro de las murallas. Y el libro de Josué es un libro de muchos retos. Porque el libro de Josué, aunque Josué era un experto, Josué comienza siendo un esclavo en Egipto, pero se convierte en un experto en guerra. Era el Rambo de la época, era el John Wick de la época. Y dentro de ese proceso, aunque Josué tenía grandes experiencias como guerrero, era el experto en la espada, era el experto con el escudo, era el experto en movimientos, no podía solamente depender de su fuerza, sino que tenía que depender de la estrategia del cielo.
Y nosotros vemos en el libro de Josué que el libro de Josué es un libro que no solamente nos enseña lo que es ser empoderados, sino aprender a ser apoderados, que son dos conceptos muy diferentes. Hoy en día nosotros vamos a estas conferencias de empodérate mujer, empodérate varón, empodérate de tu empresa y todo. Y esa palabra está muy rebuscada hoy en día. Hoy en día la escuchamos mucho y la vemos en las redes sociales. Pero poco se habla de apoderarse de eso. ¿Por qué? Porque quiero poder implementar primero para poder diferenciar qué significa empoderarse versus qué significa apoderarse. De la definición que nosotros vemos de empoderarse es la palabra que dice estado o condición de poseer algo. Estado o condición de poseer algo. Cuando usted indaga en la palabra empoderarse, que nosotros lo vemos en la etimología, una palabra de domingo para que vea que el pastor sabe. Cuando lo vemos en la palabra, en la etimología de la palabra, lo que significa es empoderarse de algo, apoderarse, tenerlo presente en mi vida. Pero no tan solo nosotros podemos entender esto de esta manera. Es decir, empoderarse es poseer algo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, a nuestra perspectiva? Es poseer algo. ¿Cuánta palabra más nosotros poseemos? ¿Cuántos nosotros conocemos un poco la Biblia? El que más o el que menos se sabe un versículo de la Biblia que yo creo que hasta el más mundano se sabe. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todos lo conocemos. El problema es ponerlo en acción. Porque conocerlo es empoderarte. Accionarlo es apoderarte. Y nosotros tenemos que ver esto desde la perspectiva correcta. Si llevamos mucho tiempo en el Evangelio, sabemos 2 o 3 palabras. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo restaurar un matrimonio versus cuando tenemos que apoderarnos de esa palabra y ponerla en acción? ¿Cuántos de nosotros sabemos el secreto de una vida bendecida en nuestra vida, que es poner a Dios como el centro de nuestra vida, el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestras acciones, el centro de nuestra vida, pero no nos apoderamos de ella? ¿Cuántos de nosotros queremos que las cosas sean diferentes en nuestra vida, pero cada vez que llega el reto de vida, nosotros solamente sabemos la palabra, tenemos la teoría, pero no lo podemos llevar a la práctica? Y ahí es que está el verdadero reto. Abraham tiene que no tan solo empoderarse, sino apoderarse, pero empoderándose Abraham tuvo que empoderarse de esta palabra. Mira, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2 habla al respecto. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Eso es empoderarte. Empoderarte es cuando Dios te da una palabra en la casa de Dios, cuando Dios te muestra una palabra cuando la estás leyendo, cuando Dios te toca y te ministra a través de una canción. Eso es empoderarte. Pero apoderarte es una cosa muy diferente. Y Abraham estaba empoderado en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2, pero no fue hasta que tomó acción que se apoderó de esa palabra. En Moisés hablamos al respecto de esto, en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Se les dice que llevará a Israel a una tierra que fluye leche y miel. También nosotros lo vemos en Gedeón, en Jueces capítulo 6, versículo 14. Mira lo que le dice Dios a Gedeón. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Todos son palabras de empoderarse. La pregunta que Dios nos hace en este día, ¿cuántos hemos recibido palabra? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que llegan, es más, si usted no ha levantado la mano porque nunca ha recibido palabra, hoy Dios te está empoderando de una palabra. Pastor, ¿cómo yo soy sano en el corazón? Ya tú lo sabes, probablemente ya sabes cómo trabajar. Eso. Mire, ¿qué es empoderarse? Empoderarse, empoderarse económicamente es ser un buen administrador de sus finanzas. Pero si usted es un buen hispano como el pastor, mientras más usted gana, usted más gasta. Y después a veces le estamos pidiendo a Dios que bendiga nuestras finanzas. No, hace rato las finanzas están siendo bendecidas,
pero nosotros no somos administradores de esas buenas finanzas. ¿Cuántas de nosotros sabemos cómo restaurar un matrimonio? Tenemos la palabra. Palabra sencilla. Trata a tu esposa como vaso más frágil. Mujer, respeta tú. Todos se la saben. Esas son palabras que nosotros tenemos. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos entregar nuestra restauración a Dios desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista espiritual? Sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando nuestra vida espiritual está decaída, ¿qué tenemos que hacer? Orar más, leer la palabra más, buscar a Dios más. ¿Pero cuántos lo hacemos? Cuando alguien nos sale de atrás hacia adelante, ¿cómo actuamos? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. La blanda respuesta aplaca la ira. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Ama aún a tus enemigos. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que es estar empoderado. No le pidamos más a Dios que estemos empoderados. Aprendamos a apoderarnos de esa palabra. Empoderarnos es enfocarse más en lo que Dios dice que en las circunstancias que puede estar viviendo. Empoderarse tiene que ver más con lo que Dios dice que con lo que la gente dice. Empoderarse tiene que ver con creerle más a Dios que creerle a las circunstancias. Eso es empoderarse. Ya yo estoy empoderado. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo tengo que entonces transicionar de simplemente empoderarme a apoderarme de una palabra? ¿Cuántos sabemos cómo adorar a Dios versus cuántos accionan en adorar a Dios? La Biblia dice que nosotros tenemos que batir manos a Dios, que tenemos que adorarlo con todo nuestro ser. Es más, dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Alabar a Dios en su santuario, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle por sus proezas, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, y alabarle con címbalos resonantes, y ahora respiras hondo y comienzas a adorarle. La pregunta está en cuando nosotros tenemos que accionar la adoración y nos quedamos con los brazos cruzados. Entonces nosotros tenemos que aprender de empoderarnos a apoderarnos. Y entonces, pastor, ¿qué es apoderarse entonces? Esto tiene que ver más con poner en acción lo que ya tú posees en tu vida. Pastor, yo tengo un llamado. Sí, tienes un llamado. Pastor, la vida va a ser difícil a través de ese llamado. Claro que va a ser difícil a través de ese llamado, pero te tienes que apoderar de esa palabra. Pastor, Dios dijo que iba a restaurar mi matrimonio. Claro que Dios va a restaurar tu matrimonio. Ahora apodérate de esa palabra y comienza a hacer las cosas como Dios quiere y no como nosotros queremos. Eso es empoderarse versus apoderarse. Empoderarse es que aunque mis ánimos no estén en high, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Apoderarse es decir, aunque yo esté pasando la circunstancia más complicada, mi punto central no va a ser lo que pasa a mi alrededor. Mi punto central es Cristo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces me tengo que aprender a apoderar. Escuche bien, el lápiz no tiene sentido si no se escribe con él. El carro no tiene sentido si no se pone en marcha. El avión no tiene sentido si no vuela hacia el cielo. La semilla no tiene sentido si no es enterrada para que germine. Y la profecía no tiene sentido si no nos alineamos al cumplimiento de ella. ¿Cuánto más le vamos a preguntar a Dios cuándo lo hará? Y Dios nos está preguntando, no, ¿por qué no te alineas para que se haga? Porque somos expertos en que Dios lo haga todo. Nos encanta eso. Tenemos el síndrome del crucero espiritual. ¿Cuántos han ido en crucero? Alza la manita, no es nada del mundo después que no se haya puesto a hacer poca vergüencería en el crucero.
¿Qué uno hace esa semana en el crucero? Se tira como perro rico ahí. Allí usted no hace nada. Allí están los tailandeses y los hindúes que hacen todo por usted. Hasta el, ¿cómo es que se llama lo de limpiarse las manos? El hand sanitizer, hasta tailandés, está el guachi guachi. ¿No le ha pasado esa experiencia a usted? El guachi guachi. En el crucero usted no hace nada, lo hacen todo por usted. En la vida en Cristo, Dios no va a hacer todo por usted. No espere eso, que eso no va a suceder. Dios te va a empoderar de una palabra y nosotros tenemos que apoderarnos de ella. Dios, hay gente que hay veces, no, que yo tengo un llamado pastor a pastor. Ay, gloria a Dios que tienes un llamado a pastor, pues te tienes que llenar de mucho carácter. No, pero pastor, yo todavía le mento la madre a la gente. Ah, pues tienes un grave problema de carácter, no estás alineado al llamado. Después no te quejes porque el cumplimiento no se da. Cuando Dios me llamó a predicar, a evangelizar y todo eso, yo le he dicho esto anteriormente, les cuento. ¿Quiere que les cuente? Dios me comenzó a poner en el corazón el llamado a predicar junto a mi esposa, que ella es mejor predicadora que yo. Y cuando yo comencé en el ámbito, a mí me gustaba mucho jugar juegos de video, PlayStation. Nadie reprenda al diablo. Jugaba Call of Duty. Y me encantaba jugar, estaba horas muertas jugando a Call of Duty. Y de momento Dios me pone el llamado y yo siento el llamado en el corazón. Pero en el proceso yo pues me tengo que orientar y tenía maestros que me decían, tienes que comprar un comentario bíblico, tienes que tener un diccionario bíblico, tienes que aprender a estudiar la palabra de Dios. Y cuando fui a la librería cristiana, allá había un comentario bíblico Matthew Henry, que lo vendemos aquí, anuncio no pagado, ¿verdad? Entonces cuando yo lo vi costaba $60. Uy, yo dije, uy, Señor, reprenda al diablo, lo tiré así todo. Para ese tiempo los juegos de video costaban $60, el CD. ¿Se acuerdan del CD? ¿Cuántos se acuerdan del CD? ¿Cuántos viejos hay aquí que acuerdan del CD? Y yo le decía, Dios mío, $60 un libro, pero el Señor reprenda, esto no es para Dios. Siempre está el cristiano maceta, el tacaño, que siempre busca que decir algo así, ¿no? Entonces cuando de momento yo sentí la voz del Espíritu Santo, que me encanta cuando habla así, me dice, si $60 te cuesta para invertir en conocerme más a mí, tenemos un grave problema de prioridades. Ese día compré ese libro. Ahora mi casa está llena de libros y la oficina pastoral también. ¿Por qué? Porque aprendí que no es lo mismo empoderarse que apoderarse. Y es lo que nosotros vemos aquí, en que nosotros tenemos que aprender a accionar la palabra, porque si no nos vamos a seguir siendo niños espirituales, mejor dicho, bebés espirituales, porque sí hay que ser niños. Los bebés espirituales saben que hay que perdonar, pero prefieren no perdonar. Los bebés espirituales saben que tenemos que llegar a amarnos los unos a los otros, aunque a veces no nos entendamos, pero prefieren no hacerlo. Y hay que ponerle el pañal espiritual, hay que darle el vivir espiritual. ¿Por qué? Porque no se apoderan de esa palabra. En Juan capítulo 12, versículo 24, habla con respecto a esto. Mire lo que dice. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos, aquí viene apoderarse, discúlpeme. A menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, si muere, producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. ¿Eso qué es lo que está significando? Que en algún momento vamos a tener que aprender a ser enterrados. Pero mientras tú como semilla y yo como semilla sigamos estando en una posición en la mano, en donde no nos permitimos ser empoderados y apoderados de esa palabra, nada va a suceder. No es que te mudes a Yugoslavia y Alaska para que tú prosperes. Es que cuando nos apoderamos de una palabra de Dios, podemos estar en el desierto y en el desierto vamos a florecer.
No es que, no simplemente es que nosotros aprendamos a entender que es que Dios me empoderó de esa palabra y usted sale como pavo real por esa puerta. Y mira, ¿tuviste lo que Dios me profetizó? Agárrame, Gille Ávila, que voy por ahí. Soy el próximo Billy Graham reencarnado, aleluya. Pero no te apoderas de esa palabra. ¿Y por qué no nos apoderamos de esa palabra? Porque seguimos con el mismo carácter. Seguimos con las mismas heridas, seguimos con las mismas frustraciones, seguimos pensando que esto se trata de la gente, seguimos pensando que esto se trata de que todo tiene que estar perfecto para que yo entienda que Dios está presente. No, a veces las cosas no van a ser perfectas. Las cosas no van a estar alineadas. Es más, he escuchado la expresión mal dicha, no, cuando yo sienta paz, sé que es Dios. No, hay veces que no vamos a sentir paz. Pregúntale a David si sentía paz cuando se enfrentó a un gigante de casi 10 pies de estatura. No le temblaron las piernas, pero supo tirar la piedra. En momentos dados no vamos a sentir paz, pero vamos a tener la fe puesta en Cristo. Porque todo lo puedo en Él que me fortalece. Moisés no hubiera dividido el mar rojo si no extendía la vara. Moisés no hubiera hecho que la piedra brotara agua si no le hablaba a la piedra. David no derrota al gigante si no lanza la piedra. Y Nehemías no construye los muros si no pone la primera piedra. Hay momentos dados en que tenemos que pasar de empoderarnos a apoderarnos. Pedro y Juan no sanan el cojo en la puerta hermosa si no creen que han transicionado de empoderarse a apoderarse. No lo sanan. Dios me dijo que lo sanara, pero ¿será Dios? ¿Dios estará ahí? No, ellos no dudaron, dijeron, no tengo oro ni plata. Pero ¿sabes qué? Que como yo estoy apoderado, de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y no tan solo se quedaron con una palabra, dice la Biblia que tomándolo de la mano derecha lo levantaron. Empoderarse es la teoría, apoderarse es la práctica. Eso es lo que significa. El paralítico tuvo que querer sanar para poder levantarse de su condición. El paralítico que nosotros vemos en Juan capítulo 5, versículos 6 al 8. Cuando Jesús hace la pregunta obvia, cuando Jesús en nuestra humanidad parece que está haciendo una pregunta tonta, ¿quieres ser sano? Pastor, pero ¿cómo es eso de que Jesús hace la pregunta más tonta de la Biblia? ¿Quieres ser sano? Pero si el hombre lleva 38 años que no se puede parar, ¿cómo no va a querer ser sano? Porque hay gente que prefiere su condición, prefieren solamente su condición que buscar ser la sanidad de lo que Dios quiere hacer en su vida. Yo he sabido de gente, orar por gente, que cuando tú les pones las manos, Señor, sánala. Sánalo en el nombre de Jesús. Voy a decir los dos géneros para que nadie empiece a buscar. ¿Será fulano? ¿Será mengano? Señor, sánalo en el nombre de Jesús. No, pastor, no ore fuerte. Es que estoy solicitando el seguro social. Prefiero quedarme con el dolor que Dios me sane. Para que me llegue un cheque de 1,500 el mes. Por eso es que Jesús pregunta si quiere ser sano. Porque hay gente que prefiere el dolor que buscar la sanidad de lo que Dios quiere hacer. Y saben lo que es empoderarse, que saben que Dios sana, pero prefieren no sanar. Nosotros entonces entendemos esto. Entonces, pastor, ¿cómo yo hago para empoderarme y apoderarme? ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo llego a una conclusión como esta? Lo primero que tenemos que hacer, usted debe de estar anotando aquí la cultura de esta iglesia, es que usted traiga su libreta y usted anote la palabra, al menos que usted sea Albert Einstein, usted no va a recordarse ni la mitad de lo que yo hablé. ¿Qué es empoderarse? ¿Qué significa esto? ¿Cómo hago para empoderarme y apoderarme de una palabra? Lo primero es, nos empoderamos de una visión. Para yo poder empoderarme, primero tengo que tener a dónde Dios me está llevando. Una visión. Esta casa tiene una visión y una misión clara. Por uno más para Cristo y por uno más transformado por el Espíritu Santo.
Y como tenemos nuestra visión clara, sabemos hacia dónde vamos, ya en algún momento no vamos a caber en este edificio, porque todo en esta iglesia se hace para ganarle uno más a Cristo y para decirle al diablo, te equivocaste, porque vamos a hacer la amenaza más grande del infierno. En Josué capítulo 6, versículo 2 lo vemos. Se empoderó de una visión, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado a Jericó, a su rey y a todos los guerreros fuertes. Se empoderó de una visión. Dios te dio una visión. Pastor Ramón, ¿tú tienes una visión? Claro que tengo una visión. Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Pastora Rosa tiene una visión. Dios lo ha puesto en su corazón. Y cuando tenemos la visión clara, nada me obstruye la visión de lo que Dios quiere hacer. Pastor, ¿cómo tú? Explícame eso nuevamente. Mire, esto es como cuando uno va a comenzar una carrera. Los velocistas son extraordinarios. Vi hace poco un documental que me llamó mucho la atención, los humanos más rápidos del mundo. Y parte de lo que ellos decían es que ellos no se enfocan en los que están a los lados. Ellos se enfocan en la meta. Mire qué interesante. Mas, sin embargo, cuando nosotros estamos pasando procesos difíciles, nos enfocamos en lo que pasa a los lados. Llega la crisis, llega el problema, llega la circunstancia, llegan los malos entendidos, llega cualquier cosa que podamos estar pasando alrededor y nos damos cuenta que nos desenfocamos. Es porque no tenemos la visión clara, pero cuando nos empoderamos de una palabra, nos empoderamos de una visión. Lo segundo, nos da las instrucciones específicas, versículo 3 al 5. Dios nos da instrucciones específicas. La Biblia es un libro de instrucciones para empoderarnos y nos invita a apoderarnos de ella. Por eso es que de momento nosotros cuando llega la circunstancia complicada, el desánimo, el desaliento, ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las señales que nos pasan? Es que dejamos de orar y dejamos de leer la Biblia. Luego pasa entonces que dejamos de congregarnos. Y obviamente tenemos una excusa carnal que no me tengo que congregar. No, sí. Todavía la Biblia lo dice. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, dijo Pablo. Me prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hay palabras de más que nosotros podemos utilizar para entender que Dios nos está empoderando y apoderando de esa palabra. Entonces, cuando Dios nos da las instrucciones, entendemos que las instrucciones es la palabra de Dios, es el manual por excelencia para que todo te vaya bien. En Josué capítulo 6 nos damos cuenta de esta gran verdad cuando le dice no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él medites de día y de noche para que todo te vaya bien. Lo sabemos. Lo aplicamos. La Biblia es muy clara en esto. La Biblia está llena de sabiduría para nuestra vida. En Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos da la solución para cualquier estado depresivo. Salmo 34, versículo 17. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. La Biblia nos llena de fe para creer que lo imposible es posible en Cristo. Juan capítulo 11, versículo 40. No te he dicho que si crees verás la mano de Dios. La Biblia nos dirige en donde está nuestra ayuda eterna. Nos lleva a estar a saber cuál es nuestra ayuda eterna. En Salmo 3, versículo 3. Pero tú, oh Señor, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Todo eso aparece en la Biblia. Pastor, es que a mí no me gusta leer. Mire, hasta en YouTube aparece la Biblia hablada. Te hacen hasta una película, mire, eso está diseñado para el perezoso. Iba a decir otra palabra, mamá. Para el perezoso está diseñado. Si a usted no le gusta leer, bendito sea el Señor por la Biblia hablada. Usted va a Spotify y te da la Biblia hablada.
Pero al que le gusta leer y al que debemos de aprender a leer, porque cuando nosotros leemos, ejercitamos el cerebro y comenzamos a crear nuevos campos neuronales que nos ayudan a poder ser más inteligentes. Pastor, es que yo soy bruto, es que no lee. Así dice el Señor. Lee más. Pastor, empieza con una paginita, luego pasas a 2, luego entonces, mire, la mejor estrategia que siempre se la digo, esto voy a tener que cortarlo en Spotify, pero usted va, antes de meterse con el celular al baño, usted sabe, a que la cosa fluya, métase con la Biblia y aprenda a leer la palabra de Dios. No la lleve en el teléfono, por favor, porque sabemos que tan pronto entre una notificación de TikTok, se fastidió la Biblia. Pero si usted deja que la cosa fluya, usted lee por lo menos un capítulo diario. Y si usted está estreñido, lee 2. Porque es la Biblia lo que va a hacer la diferencia en su vida. A mí me encanta ser yo. La Biblia dirige mi matrimonio, la Biblia dirige a mi familia, la Biblia dirige mis acciones, la Biblia dirige mi economía, la Biblia dirige mi ministerio, la Biblia dirige cada paso que doy. Eso es la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Ya te empoderaste de esto. Lo tercero, se obedece al pie de la letra las instrucciones. No a mitad, no cuando me dé la gana. No lo que me convenga, al pie de la letra. El gran reto que tenemos todos los días es pasar de la teoría a la práctica. Pues lo que Dios nos dice estará condicionado en cómo nosotros accionamos. No lo podemos culpar si no obedecemos. Porque es la obediencia lo que va a traer la bendición. ¿Cuántas palabras más necesitamos? No necesitamos más palabras. No necesitamos que el mismo Jesucristo se aparezca en este lugar y predique otro mensaje que ya conocemos. Necesitamos apoderarnos de esta palabra y decir, esta es la palabra que es la palabra que Dios me dio, es la palabra que Dios quiere para mi vida, es la palabra que va a hacer que las cosas sean diferentes y yo la voy a accionar en mi vida. Mis hijos no les sirven a Cristo, pero yo le creo a la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi matrimonio no está bien, pero yo le creo a la palabra. Todo lo que esa palabra me diga para que mi matrimonio se restaure, lo voy a hacer. Todo lo que esa palabra me diga para que mi economía sea diferente, lo voy a hacer. Todo lo que esa palabra me diga para sanar mi corazón, lo voy a hacer. Jesús le pregunta a Pedro en Juan capítulo 21, versículo 15. Jesús dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí hay una confrontación. Y les voy a decir una palabra hermosa que Dios me dio hace un tiempo. En Juan capítulo 21 ya Jesucristo está reencarnado. Y desde la orilla, Jesucristo está esperando a Pedro, que ya lo había negado, ya había metido la pata. Y están 2 o 3 de los muchachos. Y en la orilla Jesucristo le grita: hijitos, ¿tienen algo de comer? Es a la distancia. Pedro dice, esa voz yo la conozco, pero este fue el que yo negué, pero parece que resucitó. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Y como ya Pedro sabía más o menos la dinámica, hemos pescado toda la noche y nada ha pasado. Y él le da la misma instrucción: tiren la red a la derecha. Y recibe un montón de peces. Este milagro ya yo me lo sabía. Este fue el que Dios utilizó para llamarme al ministerio. Entonces ahora tiró la red a la derecha y los peces llegaron a las redes. Como Pedro sabe quién fue el que hizo esto, dice la Biblia que estaba vestido y se desnuda para tirarse al agua. Y si llega a la orilla, se viste y ahora tiene un encuentro con Cristo. Y ahora comienza Jesucristo a hacerle la cena. Y comienza a hacerle la cena y ahora hay una serie de preguntas. Y la pregunta principal que nosotros vemos en esa experiencia de Juan capítulo 21 es: ¿tú me amas? Y Pedro dice:
tú sabes que te amo. No me estás entendiendo, Pedro. Porque en algún momento le dice, tú me amas más que estos. Algunas personas que cuando lo leen de manera superficial dicen, Jesús está comparando a los demás discípulos con Pedro. Porque tú me amas más que esto, están todos los discípulos ahí. Pues tú piensas que el que está señalando a los demás discípulos. ¿Tú me amas más que estos charlatanes? No, no fue lo que quiso decir Jesús. Dicen los teólogos, algunos teólogos llegan a la conclusión que está señalando la red llena de peces. Y que cuando la red está llena de peces, todos los peces ya están agarrados, ya están pescados y ya están muertos. Lo que está diciendo Jesús en esa experiencia es, tú me amas más que estos peces, que por un mandato que yo doy se meten a la red y prefieren morir por obedecerme a mí. Eso es lo que está diciendo. Analicemos la palabra porque nos está preguntando Dios hoy. ¿Tú me amas al punto de entregarlo todo por mí? ¿Tú me amas al punto de dejar de estar viendo los defectos de los demás y aprender a conectarte con mi palabra? ¿Tú me amas al punto de entregarlo todo por amor a mi nombre? ¿Tú me amas al punto de preferir morir que llegar a esa palabra? A mí eso me confrontó. Porque ¿cuánto estamos dispuestos a entregarlo todo por Cristo? Nuestra vida por Cristo, nuestro tiempo por Cristo, nuestro matrimonio por Cristo, nuestra familia por Cristo, nuestra economía por Cristo. Todo el mundo dice que ama a Dios, pero si me tocan el bolsillo yo no amo tanto a Dios nada. ¿Cuánto estamos amando a Dios? Porque la pregunta que le está dando Jesús a Pedro es una pregunta confrontadora. ¿Cuánto tú me amas? Y me llama la atención que cuando usted va a historia de la iglesia, una de las experiencias que nosotros vemos en la historia de la iglesia, cuando usted estudia, usted se da cuenta que los discípulos murieron de diferentes maneras según la tradición. Y la tradición dice que Pedro murió boca abajo crucificado. Porque dice la tradición que Pedro dijo, yo no soy digno ni siquiera de morir como mi maestro. Pedro entendió la lección. Porque Pedro pasó de empoderarse a apoderarse. Dijo, yo lo voy a entregar todo por Cristo. Escuche bien. Lo cuarto, se da todo por apoderarnos de una visión. Se da todo. Pastor, tú lo dices como si nada. Sí, yo lo digo porque yo sé lo que es entregarlo todo junto a mi esposa. A mí nadie me puede decir, pastor, y es que como tú te pareces a Brad Pitt y todo te va bien en la vida. No, yo sé lo que es empoderarme y apoderarme de una palabra. Estoy en Texas porque me apoderé de una palabra. Yo pudiera resolver mi vida de muchas maneras diferentes, tengo opciones de más, pero prefiero apoderarme de una palabra. ¿Cuánto estamos dispuestos a entregarlo todo por Cristo? Y a no dejarnos llevar por las circunstancias que podemos estar experimentando, la tormenta que podemos estar viviendo y el desierto que estamos atravesando. Y que cada vez que llega un desierto nos desanimamos y queremos salir corriendo. Y no entrar en el proceso. Para pasar de empoderarnos y apoderarnos tenemos que abrazar el proceso. Y no salir corriendo. Aprender a apoderarnos de ella. Póngase sobre sus pies. Se da todo por empoderarnos de una palabra, porque hay que aprender, escuche bien, aprender a dar las vueltas que Dios requiere para que las cosas sucedan. Para que las cosas sucedan tenemos que aprender a dar las vueltas que Dios requiere. Muchachos, no se preparen. Dios me pone algo en el corazón. No, tranquilo, quédense aquí. Pero antes de hacer lo que Dios pone en mi corazón, yo quiero que los muchachos de Ujieres y todos estén preparados para abrir las puertas. ¿Se atreve a creerle a Dios?
Escuche bien. En una ocasión, una persona vio corriendo a un muchacho. Estaba con una camiseta de una carrera y burlonamente le pregunta, ¿tú corres? No le ha pasado gente así. ¿Tú vas al gimnasio? Adiós, ¿tú te hiciste el pelo? Y uno saliendo del beauty. ¿Tú corres? Le dijo. Y el muchacho le dice, claro que sí, que yo corro. Y le pregunta, ¿tú eres de los buenos o de los malos? El muchacho le dice, yo soy de los buenos. Ah, sí, tú eres de los buenos. ¿Y en qué lugar tú llegas? Pues mira, a veces llego 30, a veces llego 140, a veces llego 640, a veces llego 1700. Pero soy de los buenos. ¿Cómo tú eres de los buenos? Si mira los lugares que tú llegas. No, porque los malos nunca se inscriben en la carrera. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Los malos son los que solamente se empoderan de una palabra, pero los buenos son los que se empoderan de la palabra y se apoderan de la palabra.